Maravilloso es. Vamos a pedir a todos los hermanos que se pueden parar y entonar este himno. 2:22. Amén. Cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Salmos 98:1. Amén. ¿Ya? Cuán grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que nos tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que nos tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amén. Pueden tomar asiento. Asimismo, vamos a continuar alabando y adorando a nuestro Dios. Y hoy este domingo vamos a entonar un canto especial para poder gozarnos y glorificarnos en el Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me Quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Amén. Adoremos al Señor en esta mañana y asimismo sigamos con el programa. Hermanos, vamos a hacer una oración de pie para empezar para continuar. Gracias, Padre bendito celestial, gracias te damos en este hermoso día que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por nuestro pastor Ucán, que viene este día, Señor, a compartir de tu palabra, Señor, y como estaban cantando, Señor, queremos ser fragancia para ti, Padre, algo bonito, Señor. Gracias te damos, Señor, y te damos por la palabra que se ha expuesto en la mañana y la que se va a exponer ahorita, Padre Santo. Gracias, Papito amado, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y viene a continuación el Pastor Ucán, que él nos trae la palabra de Dios en esta mañana. Amén.
Ahora sí. ¿Sí se oye, hermanos? Ahora sí. Muy bien. Ya ve que cuando uno no está muy acostumbrado a estas cosas, muy modernas, se le olvida, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estamos, hermanos, pendientes para eso. Bueno, me supongo que hace un año entonces que estuve también por acá, porque si era vacaciones del pastor, me imagino que es el año pasado, ¿verdad? Pero bueno, gracias. Pues gracias por la invitación y... Ah, y me gustaría invitarlos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Ahí estaremos hablando un poco de la palabra del Señor y me da gusto que pues tenemos tiempo suficiente, me dijeron, así que podemos usar otros textos de la Biblia, lo cual pues me gustaría que participen. Me gusta así, estamos muy como en familia, me siento así como en familia, ¿verdad? Así que podemos usar la Biblia para buscar los textos y confirmar lo que vamos a hablar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí vamos a hablar en esta mañana. ¿Lo tienen? Muy bien, yo leo el 1 y ustedes el 2. ¿Qué les parece? Para que participemos todos. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy bien, leo el 2 también para que, una vez más, para que escuchemos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien, vamos a orar y entramos entonces a la meditación. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por darnos la bendición de poder abrir este hermoso libro, que es un tesoro para nosotros como tus hijos, porque contiene vida y da vida y refresca nuestra fe cada día. Te pedimos, Señor, que ahora al meditar tú nos hables, tú nos guíes, que nuestras palabras sean de bendición y que pueda llegar a nuestros corazones. Padre, gracias y nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu sello de aprobación esté en todo el servicio y en la predicación de tu palabra. En tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. En este tiempo, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en el que parece que la fe cristiana no es muy popular. Parece que la fe cristiana no es muy bien aceptado por un grupo de la sociedad que ustedes ya conocen quiénes son, pero que en realidad la iglesia del Señor tiene que continuar. Nosotros como creyentes tenemos que seguir nuestra vida como hijos de Dios. Y a medida que va a ir pasando el tiempo, seguramente que el cristianismo se va a ver más amenazado, el cristiano se va a ver más acorralado y se va a sentir más limitado. A medida que van pasando los tiempos, según lo que estamos viendo ahora, usted puede ver a la sociedad, a una sociedad agresiva, a una sociedad irrespetuosa. Ustedes han visto lo que pasa últimamente en la sociedad. Ahora a veces usted puede ver a alguien y se enoja con usted. Usted puede llegar al estacionamiento y meterse y el otro se enoja y puede estar agresivo. Estamos viviendo una sociedad, hermano, donde el cristiano tiene que vivir con mucho cuidado. El otro día mi esposa y yo salimos de la iglesia y fuimos a comer a un lugar por allá. Y mi esposa abre la puerta y le golpea el carro de un que estaba al lado. ¡Oh, hermanos! Y el Señor se sale furioso. Ofendiendo, la vieja loca que no sé qué.
Y cuando pues yo me levanto, me salgo y le digo, oiga señor, no es manera de tratar a una dama. Y cuando le digo es el hombre, ya se me quería ir a golpes. Y bueno, pues le digo, el cristiano tiene que tener una vida más complicada, más difícil, porque hay que controlarse, ¿verdad? Porque hay que dar ejemplo. Estábamos saliendo de la iglesia, hermano. El diablo siempre quiere quitarnos el gozo. Siempre quiere arruinarnos el día. Hemos estado en la casa del Señor gozosos, contentos, y nos pasa eso, pero finalmente, gracias a Dios, ese día mis hijos estuvieron con nosotros en la iglesia. Ellos no habían llegado, pero enseguida llegaron, y el Señor cuando ya mi hijo llegó y él intervino, y el Señor ya entonces se tranquilizó. Pues ya dijo, no, pues ya son 2 contra 1, habrá dicho, ¿verdad? Pero como me veía de traje, así como ahora, a lo mejor pensó, este señor no hace nada, no me va a hacer nada, esto y lo otro, pero quién sabe, ¿verdad, hermano? No, estamos hablando de eso, hermano, que el cristiano tiene que tener mucha cordura. Pero sí, le decía porque entonces estamos viendo una sociedad que cada vez, hermanos, la vida del creyente se ve más difícil, o sea que va a relucir más, debe relucir más la vida del cristiano porque se tiene que manifestar. Pero hablando de estas palabras, entonces, leemos lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, preguntamos ahora qué es nuestro tema, y vamos a hablar de la vida del cristiano. Entonces yo pregunto, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano? A lo mejor usted me dice, pastor, ese es un tema muy conocido, pero a veces nos olvidamos de cómo debe ser la vida de un cristiano, ¿no es cierto? Nos olvidamos de eso, nos olvidamos y nos queremos confundir con el mundo, y de manera que ya no vivimos como cristianos, sino que ya nos parecemos mucho a los del mundo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía, y nos dice entonces, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto me hace pensar entonces, hermanos, que la vida del creyente debe ser una vida de servicio en gratitud a Dios. ¿Saben por lo que dice el pasaje? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, santo y agradable. Que presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué debemos presentar nuestros cuerpos en adoración al Señor? ¿Por qué debemos presentar nuestro cuerpo en servicio al Señor? Por gratitud, hermanos. Sí, por gratitud, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Os ruego que por la misericordia de Dios, por la misericordia. ¿Cuál debe ser nuestra expresión cuando pensamos en la misericordia de Dios? Hacia mí, hacia usted. ¿Cuál debe ser su actitud hacia esa misericordia de Dios? Debe ser una actitud de gratitud, y que todo lo que voy a hacer por el Señor lo debo hacer por gratitud a la misericordia de Dios que ha tenido para conmigo. No es para pagarle al Señor, porque nunca tendríamos para pagarle, nunca completaríamos para pagarle, sino en gratitud por lo que Dios me ha dado. Yo estoy seguro, hermano, que la vida de un creyente debe ser una vida de servicio en gratitud a Dios. ¿Qué quiero decir eso? Sirviendo al ser humano. Pero ¿saben una cosa? No para agradar al ser humano, porque eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. Vea lo que dice Efesios 6, 5 y 7. 5 al 7. Debemos, fíjense bien, sirviendo al ser humano, pero no para agradar al ser humano. Porque ¿saben lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos hacerlo, ¿cómo? ¿Para quién? ¿Se dan cuenta, hermano? Para el Señor. O sea que yo haciendo y sirviendo a la humanidad, lo estoy haciendo para el Señor. ¿Y por qué lo hago para el Señor? ¿Para que me alogien y estos hombres me estén aplaudiendo? No,
en gratitud por lo que el Señor ha hecho por mí. ¿Qué dice Efesios? Ayúdenos con los textos bíblicos. Efesios 6, 5 al 7. ¿Lo tienen? Ah. Ah. Muy bien. ¿Cómo debemos servir a la gente? Como sirviendo a Dios, ¿se dan cuenta, hermano? Ese debe ser la vida del creyente, sirviendo a la humanidad, a la sociedad, a las personas necesitadas. No solamente de las cosas materiales, sino necesitadas espiritualmente, necesitados moralmente, porque hay personas que a lo mejor no tienen necesidad económica, pero su vida moral deja mucho que desear y necesita ayuda a esa persona. Hay muchas personas que espiritualmente están deprimidos, están tristes, están fríos espiritualmente, necesitan de nosotros. Necesitan una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Y yo lo voy a hacer en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por mí, porque Él un día tuvo misericordia de mí y yo debo tener misericordia de esa persona. No estarlo criticando y estarlo rematando de una vez y decir, este hombre ya no tiene remedio, no, esta mujer no tiene remedio. No, servir hablándole, ayudándole en su propia vida. Y eso haciéndolo como para el Señor. ¿Se dan cuenta? No, por eso, hermano, no se sienta triste si usted no ve resultados. No se sienta triste si usted cree, es que no me hizo caso, yo ya no le vuelvo a decir nada. ¿Verdad que reaccionamos así siempre? Siempre sí reaccionamos. Imagínense que Dios hubiera dicho, no, ya mandé un mensajero y no me hizo caso, entonces al infierno. ¿Dónde estuviéramos, hermano? Porque yo le aseguro que más de uno de aquí no creyó en el Señor Jesucristo la primera vez que le dijeron, ¿o sí? A mí me dijeron muchas veces, hasta me burlaba de las personas que me hablaban de Cristo, pero siempre me estuvieron hable y hable. Entonces, de esa misma manera, ¿qué pasó? No eran ellos, era Dios quien tuvo misericordia de mí y por lo tanto nosotros debemos hacer las cosas en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho. Un trabajo de servicio, hermano, en gratitud a Dios. Sirviendo al ser humano, pero no para agradarle. Sí, imagínense, hermanos, si Pablo le estaba hablando a quién en Efesios, le estaba hablando a los amos. Imagínense, amos terrenales. Pablo aconseja que ustedes le sirvan como si fuera el Señor. Ahora imagínense cómo debemos servir al Señor, que es nuestro amo supremo. Servirlo con todo nuestro ser. Así es, hermano. Debe ser una vida de servicio en gratitud a Dios, sirviendo al humano, al ser humano, pero para no agradarle, sino para agradar al Señor, haciéndolo como para el Señor, porque en esa manera estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Cristo vino a darnos un ejemplo de servicio abnegado. Él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que me envió. A eso he venido. Y nosotros, hermanos, no estamos aquí para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Pero en un servicio abnegado, sumiso al Señor. No a la fuerza, no obligado, no porque nada más que no me queda otro remedio. No. Sino, ¿saben cómo, hermanos? Debemos hacerlo de corazón. De verdad, de corazón, hacerlo con el corazón, hermanos. Sirviendo a esa humanidad, haciéndolo para el Señor, aunque nunca le agradezcan, aunque nunca le paguen por eso, aunque nunca le aplaudan por eso, aunque usted crea que nadie lo vio, no importa, el Señor lo está viendo. Dios está viendo lo que usted está haciendo, en gratitud a Él por lo que Él nos ha hecho. Por eso Pablo dice, hermano, yo ruego por las misericordias de Dios. Recuerden eso, no olviden. Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces Dios habrá tenido? Porque Pablo no dice no dice que una sola misericordia. ¿Cuántos dice ahí? Habla en plural. Las misericordias de Dios. No dice una. ¿Cuántos Dios habrá tenido para conmigo? Yo no sé, hermano. Si me pongo a contarlos, es más, no es que no las cuente todas, porque seguramente voy a ignorar muchas
que a lo mejor va a decir, no, eso yo lo hice, no, eso fui yo, no, hermano. Ha sido por la misericordia de Dios. Así que las misericordias de Dios. ¿Y qué es lo que debe hacer? Que presentemos vuestro cuerpo, ¿qué? En sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nos presentemos delante de Dios con todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, delante del Señor. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que le adoremos, para que haya en nosotros una expresión de gratitud para con el Señor, haciéndolo de corazón, sin quejarse de lo que estamos haciendo. Porque esa es otra de las cosas a veces que hacemos las cosas y decimos, lo hago para el Señor, pero en un momentito se me sale lo humano. El viejo hombre quiere levantarse y dice, ya me cansé. ¿Quién es ese? No, ese no es el espíritu, es el viejo hombre que se quiere levantar y quiere resucitar y quiere tomar control, pero no, hay que mantenerlo sentadito ahí, crucificado, como dice el apóstol Pablo. Así que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Miren qué cosas importantes, una vida santa, ¿no es cierto? Santo, dice, agradable a Dios. Os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en adoración, en alabanza al Señor, santo, agradable a Dios, que eso es vuestro culto, eso es lo que le agrada a Dios, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, hermanos, entonces, número 2, ¿cómo debe ser la vida del cristiano? Debe ser una vida que se vive delante del Señor. Debe ser una vida que se vive delante del Señor. ¿Qué significa eso? Nos lo dice el texto, que presentéis vuestro cuerpo sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso me dice que debe ser una vida que se vive delante del Señor, es decir, sabiendo que Él está viendo nuestra vida. No nos podemos esconder de Él. Por lo tanto, es mejor venir en la presencia de Él. Por lo tanto, es mejor no hacer como Adán. ¿Qué hizo Adán cuando cayó en pecado? En desobediencia. Se escondió. Nosotros no podemos vivir esa vida escondiéndonos de Dios, porque lo que Él quiere, ¿qué quiere? Es que vivamos delante de Él. El Señor Jesucristo, en otras palabras, expresó que el que hace lo malo no viene a la luz. ¿Saben por qué? Porque cuando viene a la luz se pone en evidencia sus malas obras. Pero nosotros no somos de las tinieblas, hermano. Nosotros somos de la luz. Somos de Cristo Jesús y por lo tanto nuestra vida debe ser una vida. Cuando digo una vida que se vive delante de Dios es porque debe ser una vida, hermanos, transparente. Debe ser una vida sincera. Debe ser una vida que no tenga mala conciencia. ¿Qué les parece? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren ustedes, ¿quién hizo esto? Creo que San Juan 3:21 es el pasaje, a ver, que les había mencionado, San Juan 3:21. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. San Juan 3:21. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Mas el que practica la verdad, ¿qué dice, hermano? El que practica la verdad, viene a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. ¿Y nosotros quiénes somos? Por los que practicamos la verdad, ¿no es cierto, hermanos? O ya como que algunos ¿no? Como que dudaron un poquito. No. Somos de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted y yo estamos en la verdad. Estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos venir delante de Dios. Claro que sí. Podemos venir delante de Él. ¿Saben por qué? Porque Él sabe y conoce todas nuestras debilidades. Él conoce todas nuestras flaquezas. Él sabe todo eso. Por lo tanto, no se puede ocultar. Mejor venir a su presencia y tal como somos. Y Él nos limpia cada día. Una vida que se vive, pero sigue diciendo el texto, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No tiene nada que esconder.
no tiene nada que ocultar. Puede venir a la presencia de Dios con limpia conciencia, como dijo Pablo. Eso es lo que Dios quiere. Ese debe ser la vida del cristiano, hermano. Que pueda acercarse a Dios sin miedo, sin temor, sin falsedades, sino sinceros, transparentes. A ver qué nos dice 1 Timoteo 1:18. Van a ver ustedes quién está aquí. Nos habla de Timoteo. A ver qué dice Pablo de Timoteo. 1 Timoteo 1:18. A ver qué nos dice Pablo de Timoteo. 1:18. Ajá. Uh-huh. Manteniendo, 1 Timoteo 1:18 al 20, dice. Manteniendo la fe y ¿qué más? Y la buena conciencia. Ajá. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Hermano, Dios, claro, Pablo le hace ver que decía de las profecías acerca de Timoteo, del llamado de Timoteo. Y también Dios, ¿sabía usted de que antes de que nosotros naciéramos, Dios ya nos había escogido? ¿Es cierto? Antes de que naciéramos, desde el vientre de nuestra madre, dice el Señor que Él ya nos eligió y dijo, esta persona va a hacer esto y va a hacer lo otro. Ya lo elegí para eso. Pero, y entonces Pablo habla esto acerca de Timoteo diciendo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, que milites, que cumplas con el propósito por el cual Dios te llamó, y que cumplas manteniendo la fe y la buena conciencia, sabiendo que estás obedeciendo lo que Dios quiere de ti, haciendo la voluntad de Dios, porque ese debe ser la vida del cristiano, cumplir la voluntad de Dios en su vida tal como el Señor lo había planeado. Así es, con limpia conciencia, le dice a Pablo, manteniendo la fe y buena conciencia, que saben, hermanos, no todos hicieron caso a esa palabra, porque hay algunos que se apartaron de ella. Y bueno, lo voy a mencionar de una vez. ¿Quiénes eran? Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en esos algunos, ¿sabes a quién mencionó? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que no aprendan. ¿Qué pasó con estos? ¿Qué pasó con estos? ¿Dónde estaban? Decían ser cristianos. Claro que sí. Pero dice Pablo, ¿qué pasó con ellos? Blasfemaron, renegaron su fe. ¿Por qué? No lo sabemos, Pablo no nos explica, pero esta gente renegó de su fe. Hoy en día el cristiano está amenazado como aquellos días. Y no dudemos que muchos cristianos van a regresar atrás, pero qué tristeza sería eso, ¿no? Pero el que está consciente de que Dios lo ha llamado y desea servir en gratitud a Dios, va a permanecer. Pero estos dos hombres, ¿que era quién? Himeneo y Alejandro. Y hablando de Timoteo, le aconsejaba que debe servir a Dios con limpia conciencia, manteniendo la fe. Y nosotros, hermanos, el creyente, el cristiano debe vivir manteniendo la fe,
todos los días, día a día. Hoy no importa lo que pase, no importa cómo viva la sociedad y lo que haga la sociedad, pero el cristiano debe mantener su fe. Yo sé que a veces como que nuestra fe flaquea, ¿verdad? Porque decimos, mire cómo está el mundo, qué desastre. Y a veces uno tiende a pensar, ¿por qué el Señor no hace nada? El Señor va a hacer y está haciendo. El Señor trabaja calladamente, pero el Señor lo está haciendo. Y también esta es una prueba para ver de que el que realmente cree en Dios va a mantener la fe y va a permanecer firme, no importa el desastre que se vive en la sociedad hoy en día. El creyente va a mantener la fe y limpia conciencia delante de Dios. Ese debe ser la vida del cristiano de hoy. Veamos entonces, ya vimos a Timoteo, ahora veamos a Pablo. Ellos vivían una vida delante del Señor. Hechos 23:1. Pablo, ahora veamos a Pablo. ¿Qué dice este hombre? Porque él nos enseña que el cristiano debe vivir una vida que se vive delante de Dios. ¿Qué dice Pablo acerca de sí mismo? 23:1 de Hechos. Entonces Pablo, mirando fijamente a Timoteo, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he venido delante de Dios en días de hoy. Miren, ¿con quién estaba hablando Pablo? ¿A cuál concilio? Un concilio que lo estaba, ¿qué? Acusando y quisiéndole, y no solamente quisieron meterlo a la cárcel porque lo metieron a la cárcel. Pero ¿qué dijo Pablo? Ustedes no me pueden, no, este hombre de veras. Así es como debe el cristiano servir a Dios, con toda conciencia, limpia conciencia. ¿Qué más dice, hermano? Ajá. ¿Puede decir eso, hermano? Yo he vivido delante de Dios con limpia conciencia. Limpia conciencia de que nunca ha renegado, de que nunca se ha quejado. ¿Podemos decir eso? No vino el que puede decir eso, ¿verdad? Pero Pablo nos da un ejemplo de que sí se puede. Sí se puede. Que él decía una vida. Ahora también hay que ver algunas cositas. ¿Ustedes creen que Pablo, porque decía esto, realmente no fallaba? Claro que fallaba, pero él tenía ¿qué? Limpia conciencia, y que a veces los errores que cometemos, a veces lo cometemos involuntariamente. Porque a veces hablamos y decimos y pensamos que lo que estamos diciendo estamos ayudando a una persona, pero a veces lo que estamos diciendo le estamos haciendo más daño que bien. Pero Pablo decía también eso en otro pasaje, que aunque de nada tengo, dice, mala conciencia, no quiere decir que no haya nada de que le señalen, ¿verdad? Pero bueno, pero Pablo, delante de las personas, fíjense que él no estaba delante de los cristianos. Sí, estaba delante de los gobernadores y quizás de los líderes religiosos de su tiempo, ¿verdad? Pero él decía eso, con limpia conciencia he servido al Señor hasta el día de hoy. Pero lo que quiero que notemos es que Pablo podía decir eso, que el cristiano debe servir a Dios con limpia conciencia, no con intereses mezquinos, no por ganancias deshonestas, como él mismo lo ha dicho, no por quedar bien con las personas, como también ya lo hemos hablado, nada de eso, con limpia conciencia. Decir, Señor, yo te sirvo porque tú has tenido misericordia conmigo. Yo te sirvo, Señor, porque tú me has amado tal como soy. Yo te sirvo, Señor, porque tus misericordias han sido innumerables para conmigo. Porque yo te he fallado muchas veces, Señor, pero tu misericordia ha sido más grande. Por eso te sirvo, Señor. No porque soy perfecto, ni porque soy el más inteligente, ni porque soy el más guapo, ni porque soy el más... nada de eso, hermano. Por la misericordia de Dios estamos aquí sirviendo al Señor.
Pero la vida del creyente debe ser una vida que se vive delante de Él, de tal manera que usted pueda decir como Pablo, he vivido con limpia conciencia delante de Dios. Segunda a los Corintios 1:12. A ver, ¿qué nos dice Pablo ahí también? Segunda a los Corintios, capítulo 1:12. Ajá. Segunda a los Corintios 1:12. ¿Qué dice el apóstol Pablo también ahí? Dice así. Muy bien. Segunda a los Corintios 1:12. Esa es su otra versión. Sí, está bien, hermano. ¿Sí? Oye, ¿entendieron lo que dijo? Ahí ya está, ya casi explicado, ¿verdad? Ya está explicado. Pero en la versión que tenemos, dice Pablo así de esta manera, 1:12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más. ¿Cómo se ha conducido Pablo en el mundo? Fíjense, él no solamente entre los cristianos, porque a veces esa es la otra cosa, que aquí entre nosotros, entre cristianos, solo como alguien dijo por allá, nada más nos faltan las ariolitas, pero cuando salimos en el mundo, lo que decía, hablamos como los del mundo, nos comportamos como los del mundo, pero Pablo dice, ¿delante de quién? Delante del mundo. Limpia conciencia y con sinceridad. Yo les aseguro que Pablo no le importaba que lo critiquen. Así debe vivir un cristiano. No le importa que le critiquen por ser cristiano. Porque el Dios en quien nosotros creemos es supremo. Es el mejor, no hay otro. Él es único, Él es soberano. Así que pueden criticar lo que quieran, nuestra fe debe permanecer y nuestra fe debe ser vivida delante de Dios. Pablo dice eso a las personas, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Y, claro, mucho más con vosotros. Sí, hemos guardado testimonio en el mundo y también con ustedes. ¿Pero con qué? Por la gracia del Señor. La gracia del Señor. Por eso este pasaje de Romanos 12:1, hermanos, hay tantos sermones que se pueden predicar allá de la vida cristiana, que yo creo que este pasaje es muy importante, es muy lindo este texto, tiene mucha riqueza espiritual y enseñanza enorme. En el capítulo 2, siempre de 2 a los Corintios, versículo 17. Otra vez, ¿qué dice Pablo ahí? Aquí está. Se decía como Pablo. Segundo a los Corintios 2:17, ¿verdad? ¿Se dan cuenta qué dice Pablo, hermanos? Por eso les digo, el cristiano debe vivir una vida delante de Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice Pablo? No como muchos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino como predicaba Pablo, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de... Ahí está, delante, una vida que se vive delante de Dios. Recuerde, hermano, cuando usted dé testimonio, recuerde que usted está delante de Dios. Y a donde quiera que vaya, usted está delante de Dios, porque usted es un cristiano. Y un cristiano debe vivir siempre delante de Dios. Así que debe ser
sinceros, transparentes, sin mala conciencia. Y creo que el último texto relacionado a este es 2 Timoteo 1:3. 2 Timoteo 1:3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? 2 Timoteo 1:3. Dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, una vez más, con limpia conciencia. Ahí está. Claro, está hablando de los hermanos que ora siempre por ellos, pero él está poniendo su testimonio, su trayectoria, de que él está hablando con sinceridad. ¿Ha orado por los hermanos? En realidad sí ha orado por ellos. Siempre está orando por ellos. Por eso, hermano, cuando usted prometa orar por alguien, no se le olvide. Hermano, voy a orar por usted. Recuerde, estamos delante del Señor y usted se lo dijo al hermano y el Señor es testigo. Tiene que orar por el hermano. Por eso Pablo decía a eso, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Él estaba hablando a Timoteo, deseando verte. Qué palabra tan tierna escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Pero ahí está, pone a Dios como testigo de que él le ha servido con limpia conciencia y que Dios lo sabe. Dios es testigo que yo siempre he orado por ti. Y si yo te digo que deseo verte, es porque lo estoy diciendo de corazón. No dice, hermano, deseo verlo, hermano. Y a veces decimos, qué gusto verlo, hermano. Qué gusto verlo, pero más gusto no haberlo visto. Pero no, de corazón. Decirle, qué gusto verlo, hermano. Un placer, un gozo verlo, hermano. De corazón, hermano. Así debe vivir el cristiano delante de Dios y de los hijos del Señor que le rodean. Así que debemos ser entonces, hermanos, el cristiano debe vivir una vida que se vive delante del Señor. Ya hemos visto los pasajes. Número 3, la vida del creyente debe ser una vida que no se conforma a este siglo. Eso se lo dice textualmente, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? No os... hermano, aquí habría otro sermón si nos ponemos a hablar detalladamente de eso. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que no os conforméis a este siglo? Hermanos, Pablo está diciendo, no nos adoptemos al estilo de vida de este siglo. No adoptemos los mismos pensamientos. No adoptemos las mismas conductas de las personas de hoy en este siglo que acabamos de pensar. Fíjense, hermano, estamos en esta época, en la época en que se dice que a lo malo decimos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Fíjense ustedes, hermano, lo que acaba de suceder ahora, que al pobre juez ya no se le acaba, ¿verdad? Porque dictó que no se puede abortar después de no sé cuántas semanas. ¿Cómo está la gente ahorita? ¿Y usted como cristiano? ¿Qué dice? Estoy de acuerdo con la gente. No, hermano, el juez tiene razón. Es más, no debería hacerse ni un día antes o después, no debería. No, hermano, porque eso es asesinar a una criatura. Pero la gente no dice eso. ¿Saben lo que la gente dice hoy en día? Este es el pensamiento de hoy en día. Pero usted no se adapte a este siglo. No os conforméis a este siglo. El pensamiento de hoy es que este cuerpo es mío y yo puedo hacer con él lo que me dé la gana. ¿No es eso? Ese es el pensamiento de hoy en día. ¿Pero qué nos dice la Biblia? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual no es de vosotros, sino de Dios. ¿Cómo va a decir la gente? ¿Saben qué? El pensamiento de hoy, el ser humano ya se cree Dios. Porque al decir a mí nadie me puede decir nada, es mi cuerpo, puede hacer lo que quiera con ello, está ignorando a Dios. Pero si usted lee Romanos, va a
lo que dice Romanos, por cuanto no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a sus inmundicias. Pues está el aborto, el homosexualismo, el lesbianismo. Léalo en el capítulo 1 de Romanos. Ahí está todo. No me venga que así nació. No, nació aquí en la mente. Dice Pablo que es por la depravación de la mente del ser humano. Ahora científicamente se dice que 1 entre 1000 nacen así, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Con eso. Pero 1 entre 1000, los demás se han hecho solos. ¿Por qué? Por el pecado, por la depravación. La mentalidad del ser humano. Ese es el pensamiento de este siglo. Pero nosotros como cristianos, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué nos dice Pablo? No os conforméis a este siglo. No adaptemos esos pensamientos. No aprobemos esos pensamientos. A mí me importa que sea el único que no lo apruebe. Pero tengo que ir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero estoy seguro que hay más de uno, ¿verdad? Estoy seguro, porque no vamos a pensar tampoco como Elías, que dijo, Señor, yo soy el único que he quedado. Tampoco podemos pensar así, pero estamos yendo a los extremos, ¿verdad? Para tener convicción y sostener lo que dice la palabra de Dios y obedecer lo que dice Pablo, no os conforméis a este siglo, hermano. No piense como piensa el siglo, la gente de este siglo. No adopte esos pensamientos, no adopte esas ideas que ellos tienen ahora, queriendo ocupar el lugar de Dios, queriendo decir que ellos son soberanos, que su cuerpo es de ellos y que pueden hacerlo, expulsando a Dios de sus vidas, ignorando a Dios totalmente. Cuando Él es, ¿quién es el autor de la vida? Cristo Jesús. Dios. ¿Solo de los cristianos? No, de todos ellos, pero ellos reconocen eso. No, ellos creen que son dueños de su vida y de su cuerpo y que pueden hacer lo que quieran con ellos. Ni nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Además, esas leyes ni deben ser debatidas, simplemente puestos y ya. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero como el hombre está luchando contra Dios y contra la palabra de Dios, pues quieren acorralar y ganar más terreno y que la palabra de Dios quede arrinconada. Que la iglesia del Señor esté arrinconado. Pero no nos conformemos a este siglo, hermanos. Nunca. Me acuerdo, vino un hermano que estaba debatiendo esa situación, dice, Dios hizo a Adán y Eva. No dijo, hizo a Adán y Esteban. No, Adán y a Eva. Eso es lo que Dios estableció y Dios dijo. Y así es. ¿Quién ha querido cambiar las cosas? La gente de este siglo. Ahorita ya no es eso ya no es pena, ¿verdad? Ya se han descarado totalmente. ¿Por qué? Porque la gente ya se está sujetando a este siglo. Ya está aceptando los pensamientos, las filosofías de este siglo, ya las está aceptando. Pero Pablo nos dice, de ninguna manera no os conforméis a este siglo, porque nosotros somos hijos de Dios, somos del reino de Dios. No el cristiano debe vivir una vida que no se conforma a este siglo. Romanos 12:2 lo dice, no os conforméis a este siglo, no adoptemos el estilo de vida de este siglo, de la vida que se vive en estos días, no, de ninguna manera. Estamos en esos días que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios a nosotros los cristianos? Efesios 2:1 y 2. ¿Qué nos dice a nosotros los cristianos? Que estas cosas han quedado en el pasado. Los pensamientos y filosofías del mundo, para nosotros eso ya acabó. Para eso quedó en el pasado. Nosotros éramos iguales que ellos, pensábamos iguales que ellos, actuábamos iguales que ellos. Pero usted como creyente, como cristiano, debe tener una vida diferente. ¿Qué pasa ahí? Efesios 2:1 y 2. ¿Lo tenemos?
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí, ¿qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, como dijo Pablo, conformaos a este siglo, ¿no? Pero a nosotros nos dice, no os conforméis. Pero estábamos conforme al siglo. Porque dice Pablo ahí, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad de aire, en el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice, hermanos? ¿Cuándo? Vivimos en otro. ¿Qué quiere decir eso? Que eso ya quedó atrás. Y Pablo lo reconfirma diciendo, no os conforméis a este siglo. No, eso ya quedó atrás, hermano. Nosotros también estábamos ahí, pero ahora ya no. Ahora tienen que vivir como cristianos, verdaderos cristianos. Eso ya quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque el mundo me es crucificado a mí y el mundo y yo al mundo. Vean lo que dice Pablo, 6:14 de Gálatas, ahí va a ver directamente la palabra de Dios, unas hojas antes, una o dos hojitas antes, una hoja, 6. ¿Cómo está el mundo? Dice Pablo, para nosotros los creyentes, el mundo para mí, ¿qué? Crucificado. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo está diciendo esas cosas, es que el mundo para mí está muerto, está colgado en la cruz, no tiene vida. ¿Y qué dice además de eso? Como si no fuera suficiente. ¿Qué más dice Pablo? Y yo, crucificado al mundo. Sí, así como el mundo está muerto para nosotros, nosotros para el mundo estamos muertos. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo no debe tener efecto en mí porque estoy muerto en Cristo Jesús. Si usted va y mira un cadáver, hermano, y usted le pone la música a todo volumen, la banda esa, ¿no? ¿Usted cree que ese muertito va a estar como cuando estaba aquí en el mundo? Cuando escuchaba la música, ¿qué hacía? Movía hasta los pies, ¿no? Así, cuando escuchan la música, te hacen así. ¿Por qué? Porque está vivo. Pero una vez que muere, póngale la música a ver qué va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muerto. Y nosotros, dice Pablo, el mundo está muerto para nosotros y nosotros al mundo. No tiene que causar en nosotros ningún movimiento. Nada. Es duro, ¿verdad? Lo que dice Pablo, pero así debe vivir un creyente. Así debe vivir un creyente, hermanos. Que no se conforme a este siglo, que no se adapte, porque eso ya quedó en el pasado, porque usted y yo hemos sido crucificados al mundo y nosotros al mundo. ¿Por qué? Pablo dice estas palabras. Colosenses 2:20. Miren, cierra Pablo diciendo estas palabras. Colosenses 2:20. Dice el apóstol Pablo. 2:20, ¿lo tiene? Dice el apóstol. Ajá, léalo, hermano. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a pecado? ¿Qué dice Pablo ahí? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, mi hermano, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos o las cosas que dicta el mundo? Claro, Pablo da unos ejemplos ahí hablando de las leyes, como dice ahí, tales como no gustes, no manejes, no toques, en conformidad a mandamientos y a doctrinas. ¿De quién? ¿De quién? De hombres. Todo esto que estamos escuchando, hermanos, leyes que se están esforzando ahorita. ¿Leyes de quién? ¿Quién hizo esas leyes? El hombre, el gobierno, que van muchas de ellas en contra de las leyes de Dios.
Y dice Pablo, ¿cómo es posible? Si hemos muerto en Cristo Jesús, seguir los rudimentos de ese. ¿Cómo es posible que usted y yo salgamos a votar ahí y diga, no, pues sí a los de 1000 colores, como LGBT? No podemos, hermano. No podemos. Nosotros tenemos que estar con la palabra de Dios, viviendo como verdaderos creyentes. Eso quedó atrás, el mundo es crucificado para nosotros, porque no debemos someternos a los rudimentos de este mundo, porque todo, hermano, ha muerto para nosotros. Veamos a alguien, hermanos, las consecuencias de alguien. Segunda Timoteo 4, 9 y 10. Segunda Timoteo 4, 9 y 10. Segunda Timoteo 4, 9 y 10. Segunda Timoteo. Aquí sí. Ujú. Ujú, sí, sí, ese es, hermano. Procura venir a verme pronto. Decía que Pablo estaba ansioso del compañerismo de Timoteo, su hijo. Él estaba en la cárcel, aunque aquí nos muestra también que Pablo anhela el compañerismo de los hermanos. Él estaba en la cárcel solito. Y saben, en el tiempo de Pablo, hermano, no cualquiera se arriesgaba a ir a visitarlo en la cárcel. Porque ser prisionero en Roma era la vergüenza más grande y los exhibían en público. Cuando el prisionero entraba a Roma, le ponían cadenas que arrastraban para que todo el mundo vea, ahí va un esclavo, ahí va un prisionero. Y Pablo entra así en Roma, hermanos, arrastrando sus cadenas para que vean. Y no cualquiera se arriesgaba a ir a verlo. Pero Timoteo sí estaba, hermano. Eso sería otro tema de compañerismo que podríamos ver, pero interesantísimo ver eso. Y otro que también lo acompañó era Marcos, hermano. Porque ahí es cuando se ven los verdaderos amigos y cuando se vive de verdad la vida cristiana, como debe vivir un hijo de Dios. Una vida de compañerismo, de fraternidad, que eso es otro tema, ¿verdad? No está aquí incluido. Así que, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En este pasaje que leemos. Me detuve porque quería hacer un poco de énfasis en eso, del compañerismo. Procura venir a verme pronto. ¿Por qué? Porque Demas, que así se llamaba el hermano, bueno, hermano entre comillas, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Qué triste, ¿verdad? Porque Demas me ha desamparado. ¿Qué dijo, hermano? ¿Qué significa eso? Que este era un cristiano, e inclusive colaborador de Pablo, hermano. Se conformó a este siglo. Se sujetó a este siglo. Y dijo, bueno, Pablo, allá tú con tu trabajo misionero, eso no es para mí, yo mejor me regreso donde estaba yo. Hermano, no hay nada más triste y doloroso ver a alguien que confesó a Cristo como su Señor y Salvador volver al mundo. Dicen que cuando eso pasa es mejor encontrarse con un Saulo de Tarso que hacer volver a ese hermano a la iglesia. No sé si se dieron cuenta del anterior, Pablo, ¿qué hizo con ellos? Dice, los entregué a Satanás. Qué duro era Pablo, ¿verdad? Para eso. Porque sabe que la vida cristiana se vive en sinceridad, con limpia conciencia y delante de Dios. Pero qué triste es eso. Sin embargo, este hombre Demas se regresó al mundo, amando más las cosas del mundo. Le gustaba más el estilo de vida que vive el mundo, porque ahí hay libertad, porque ahí podía,
ahí ya podía vivir como él quería, me supongo, ¿verdad? Por eso se fue. Pero es triste eso, hermano. Bueno, número 4, y creo que ya vamos terminando. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Debe ser una vida de renovación de mente. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mírenlo bien, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dos cosas muy importantes, hermanos: transformación y renovación. ¿Cuál produce una y la otra? La renovación de la mente produce, ¿la qué, hermano? La transformación. Vean lo que dice, léalo bien y se va a dar cuenta. ¿Cómo dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. O sea, la renovación es el medio y el resultado es la transformación. Ahí está, hermano. El cristiano debe vivir esta vida todos los días, transformado. Ahora, hacer un énfasis. Los científicos han comprobado que la mente cambia y lo sabemos. Por eso es que Pablo dice transformaos. Pero la mente sí puede cambiar. Pero el problema es que la mente puede cambiar para mal o puede cambiar para bien, como con Demas, como con aquellos otros dos que fueron mandados también a las garras del enemigo. Su mentalidad cambió, pero ¿qué pasó? Para mal. La mente del cristiano debe ir hacia adelante, transformado. ¿Por medio de qué, hermanos? Pero ¿cómo se logra eso? Busque Hebreos 4:12. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es el vehículo que va a renovar nuestra mente y que va a producir la transformación? ¿Cuál es ese medicamento que va a renovar la mente y que va a producir la transformación? Ajá, ¿qué lo va a producir? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Es más, el Señor Jesucristo en su oración en el capítulo 17 de San Juan dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y aquí nos dice Hebreos, porque toda, ¿qué, hermano? Porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma, las coyunturas, aún lo más profundo de nuestro ser, y discierne nuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es ese medicamento que va a producir la transformación y la... ¿Qué dijimos, hermano? La renovación y la transformación. ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué a veces está muy negativo? Porque no lee la palabra de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sabe usted por qué pierde la fe? Porque no lee la palabra de Dios para que renueve, refresque su mente y lo transforme en una actitud positiva. Eso nos falta, hermano, nos falta a veces mucho eso. Esta renovación y transformación puede venir, hermanos, y debe de venir por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es efectiva. Hermano, a lo mejor cuando usted se siente deprimido o usted se siente sin esperanza, usted se siente que ha perdido la fe, lea la palabra de Dios, hermano. Eso le va a devolver la fe. Yo siempre digo, no va a haber ningún psicólogo, ningún consejero que lo haga volver de los caminos de Dios. Si la palabra de Dios no lo hace volver al camino, menos aquellos. Pero usted y yo tenemos la palabra de Dios. Solamente lea la palabra de Dios y va a ver qué va a suceder. Pero si no la lee, usted se encierra en su pensamiento negativo y ahí va perdiendo la fe, ahí va, y hasta que llega a negar la fe como Demas y como el otro. Sí, hermano. La renovación y la transformación viene por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante. ¿Por qué dice viva y eficaz? Porque usted, hermano, a lo mejor si yo, vamos a suponer aquí la hermana Ana, ¿no es su nombre, hermano?
Isa, vamos a suponer que está muy desanimada la hermana y vengo y yo le quiero aconsejar, y puede ser que mis palabras no le van a hacer ni pío, la hermana va a seguir bien desanimada. Pero si lee la palabra de Dios, la palabra de Dios es que viva y eficaz, tiene vida, va a hacer algo en la hermana, va a ser efectivo en la vida de la hermana si lo lee. ¿Y quién la va a convencer? Yo no puedo, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí puede, porque es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No hay parte dura donde no penetre. No hay hueso tan duro que no parta y lo corte. No hay un corazón de piedra o de mármol que no pueda atravesar la palabra de Dios. Pero tenemos que acudir a ella. Tenemos que recurrir a la palabra de Dios para que venga esa renovación y venga la transformación en nuestras vidas, que ese debe ser la vida diaria de un cristiano. Ser transformados para ser mejor cada día hasta llegar, como dice Pablo, a ser semejantes a Cristo Jesús. Y otra vez, muy bien la palabra de Dios. ¿Qué más? Porque en la palabra de Dios encontramos su voluntad. Ahí encontramos lo que Dios quiere, ahí encontramos el mejor consuelo, ahí encontramos las mejores palabras que pueden alentar su vida desanimada, su vida, qué decir, su fe desmayada. Ahí podemos encontrarlo en la palabra de Dios, solamente ahí, porque ahí encontraremos la voluntad de Dios y nos dice qué debemos de hacer. El cristiano debe vivir en una renovación de su mente día a día. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Número 2, por medio de la dirección del Espíritu Santo. Porque también, hermano, sí, cierto, tenemos que leer la palabra de Dios, pero tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? ¿Cuál va a ser el trabajo del Espíritu Santo? ¿Qué dijo el Señor? Pero cuando yo me vaya, os mandaré otro consolador. ¿Y qué más dijo el Señor? Juan 16:13. San Juan 16:13. San Juan 16:13 dice así. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿qué dice, hermanos? Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos va a guiar? O sea, por eso, hermano, cuando lea la palabra de Dios, pida la guía del Espíritu Santo. San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quiere conocer lo que va a venir? Lea la palabra de Dios, pide la dirección del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a guiar, le va a revelar, le va a enseñar. Claro, le va a enseñar, y al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace la obra de renovación y de transformación en nuestras vidas. Recuerden que el trabajo del Espíritu Santo, por eso se le llama Espíritu Santo, porque nos santifica, debe santificarnos. Y el Espíritu Santo lo hace, pero nosotros tenemos que dejarnos santificar, porque Él no va a obligar a nadie, va a forzar a nadie. Tenemos que dejar que Él santifique nuestra vida. ¿Cómo? ¿Qué medios vamos a usar? La palabra de Dios para que nosotros podamos así. Así que la vida de un creyente debe ser una vida de renovación de su mente día tras día. Así que viene entonces, cuando vivimos de esta manera, viene la renovación, viene la transformación, que es obra del Espíritu Santo. Porque, hermanos, la regeneración está hecha, pero la santificación es un proceso. La transformación de santificación es un proceso que va a durar, ¿cuánto tiempo? Hasta el día que nos muramos. Por eso es que cada día nosotros debemos ser mejores, dejar que el Espíritu amolde nuestro carácter, corrija ese carácter que tenemos a veces tan agresivo, tan feo, ese carácter a veces tan juzgones, ¿verdad, hermano? Que buscamos problemas en todos lados, hasta donde no hay, donde tenemos ese carácter que, como dijo un hermano, hasta el vuelo de la mosca nos molesta. Hay que acercarse más a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios haga esa transformación, esa renovación, y dé como resultado una transformación
a una vida más semejante al de Cristo Jesús. Y Pablo, cuando hablaba del amor, dice, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ese, hermano, debe ser el anhelo del cristiano. Así que, amados hermanos, si hacemos las cosas, si hacemos caso a la palabra de Dios, viviremos una vida conforme a su voluntad, en medio de un mundo perverso, donde reina el pecado, la maldad y el rechazo a Dios que se ve hoy en día. Vivamos, hermanos, creamos en la palabra de Dios y aprendamos estas cosas. Hago un breve resumen. La vida del cristiano, ¿cómo debe de ser? Debe ser una vida de servicio y gratitud a Dios. Debe ser una vida que se vive delante de Dios. Debe ser una vida que no se conforma a este siglo, que no se ajusta a este siglo. Debe ser una vida de renovación de nuestra mente a través de su palabra y de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si esto hacemos, va a haber los resultados en su vida, en su iglesia y en su relación con las demás personas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. ¿Dispuestos a obedecer la palabra de Dios? Sí, ¿verdad, hermanos? Esa debe ser nuestra meta. Hacer. Muy bien, hermanos. Así que, hermanos, les invito, como dijera el apóstol Pablo, no vine a traerles doctrina nueva porque ya estaría yo inventando. Como dijo Pablo, nosotros solo predicamos lo que la palabra de Dios dice y nos enseña. Así que, gracias, hermanos. Dios les bendiga y me dicen que vamos a orar para despedirnos y espero haber estado dentro del tiempo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda, nos consuela, nos anima, fortalece nuestra vida. Gracias, Señor, también por tus hijos que han estado aquí, que anhelan, Señor, escuchar tu palabra. Anhelan estar en tu presencia, Señor. Gracias por ellos y te pedimos, Señor, que la fe de nuestros hermanos crezca cada día, que la fidelidad de ellos se pueda manifestar también para testimonio a aquellos que les rodean en esta localidad. Gracias, Señor, anímalos, fortalécelos. Señor, que ellos se aferren a tus promesas y a tu palabra. Gracias, Señor, y ahora que vamos a salir de este lugar, te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y que nos cuides, nos guardes en el camino y podamos también disfrutar el resto del día con nuestra gente, con nuestra familia también. Muchas gracias, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe donde quiera que estemos. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Gracias, Señor.